Le vamos a dar la palabra al compañero Marcelo Ramal, dirigente de Política Obrera, Partido Obrero Tendencia. Compañeras, compañeros, buenas tardes, bienvenidos a este acto. Un saludo especial para todos los compañeros de diferentes sindicatos que se han acercado acá, trabajadores de la salud, docentes, textiles, compañeros de muchos otros sindicatos. Saludo enorme a los compañeros del Polo Obrero Tendencia, que desde todos los barrios de acá de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia, se han arrimado a esta jornada de lucha, de debate, de clarificación política que vamos a llevar adelante. Todos los que están acá, todos los que estamos palpitando esta jornada, estamos asistiendo a un momento de conmoción social, económica y política que vivimos en nuestro propio pellejo, en el de nuestras familias, todos los días. Carestía imparable, previsión de una inflación del 80%, del 100% y para algunos más todavía. Crisis alimentaria, paralización económica, persistencia de la desocupación y de la miseria social. Ese es el cuadro que cada uno de nosotros palpita en este 1 de mayo. Y quiero destacar en primer lugar que mientras estamos levantando esta tribuna, hoy, en los diarios de hoy, salían declaraciones o explicaciones de la CGT Argentina, no sobre la jornada de hoy, sino explicando por qué la jornada del Día Internacional de los Trabajadores para la CGT iba a pasar completamente desapercibida. Y la explicación es muy breve: no hay clima. No sabemos qué quiere decir no hay clima. ¿Será que empezó a hacer un poco de frío, que no está para salir? Evidentemente que detrás de esa declaración lo único que está es la completa impotencia de la burocracia sindical frente a este crecimiento imparable de la crisis social, de la caída del salario. La burocracia de los sindicatos en todas sus variantes ha apoyado al macrismo, al kirchnerismo, al Frente de Todos. Ha sido una pieza fundamental en este acuerdo con el FMI. Los resultados están a la vista. Hoy, con un 6-7% de inflación mensual, quien gana 80.000 pesos por mes, que es menos que una canasta de pobreza, pierde 5.000 o 6.000 pesos solo en un mes. La CGT no puede levantar ni una sola tribuna porque no podría explicar las consecuencias de su política de colaboración con los gobiernos que han llevado este cuadro. Pero ¿saben también por qué no se levanta una tribuna? Porque además de todo lo que ha ocurrido, esta crisis entra ahora en una etapa todavía más grave y más aguda. Con esa inflación mensual o anual, hasta la política de los acuerdos en cuotas, cada 3 meses, cada 4 meses, hace agua y ya no se puede sostener desde ningún lugar. Entonces, prefieren guardar silencio, y a esto se refieren cuando bajan la cortina frente al Día Internacional de la Clase Obrera, frente al Día Internacional de los Trabajadores.
Compañeras, compañeros, el Partido Obrero, sí, digo bien, el Partido Obrero histórico, política obrera y el Partido Obrero, el que nosotros construimos y defendimos durante 5 décadas y más. Ese Partido Obrero ha levantado muchas, innumerables tribunas las jornadas del 1 de mayo. Siempre fueron un factor de lucha, como lo es hoy, en todo lo que dijimos recién, y un factor de clarificación política para trazarnos un rumbo, para ir en una dirección, en una política, en una orientación. Y esta jornada del 1 de mayo también lo será. El eje, el lema de este acto es muy claro. Está inscrito acá: un acto de lucha contra la guerra imperialista. Y tenemos que ver, tenemos que debatir qué significa esta guerra en relación directa con todas las cuestiones por las cuales estamos luchando cotidianamente. Compañeras, compañeros, esta guerra de alcance internacional mundial es el signo de una etapa histórica nueva donde este régimen social, el régimen decadente del capitalismo, el régimen de la ampliación de las hambrunas, el régimen de la enfermedad, de la pandemia, como vivimos en los últimos años, este régimen entra en una etapa aguda, superior. Hace ya 3 décadas, cuando las burocracias que habían usurpado el espacio de los estados donde se había expropiado al capital, donde se había llevado adelante una revolución, cuando esas burocracias declararon abiertamente que iniciaban ya sin tapujos la restauración del capitalismo en sus estados, quienes antecedieron a los actuales Biden, Boris Johnson y etcétera, en aquel momento, proclamaron el fin de la era de la revolución socialista. La revolución de octubre pasaba a ser un recuerdo. El mundo se integraba, se armonizaba bajo la dirección del capital. Empezaba la globalización. La enorme mayoría de la izquierda mundial se sumó a este planteo y declaró el fin de la era de la revolución socialista. ¿Qué tenemos hoy, 3 décadas después? Lo que tenemos es que esa restauración del capitalismo, lejos de llevar a la integración equilibrada, armónica del mercado mundial, ha reabierto con mayor fuerza, con mayor intensidad, a una escala inédita, todas las contradicciones del capitalismo en decadencia. De un lado tenemos a la OTAN, tenemos al imperialismo que ya no quiere mediaciones en esa restauración capitalista y busca decididamente un cambio de régimen político en Rusia y a término también en China. Es un planteo de guerra, de violencia sin precedentes. ¿Quién lo enfrenta? Lo enfrenta esa burocracia restauradora del capitalismo que apunta a guardar su migaja en el proceso de la restauración y que también actúa de un modo imperialista en su escala dentro del territorio que pretende dominar en aras de una política capitalista también.
Compañeras, compañeros, a la luz de esta realidad, ¿quién puede pensar que estamos simplemente ante una guerra de carácter local? Que esto se trataría de un conflicto en el límite entre Europa del Este, Ucrania, las zonas del este de Ucrania y limítrofe con Rusia. No, de ninguna manera. El conflicto es mundial, en primer lugar, porque ya están involucrados Estados Unidos, toda Europa, Rusia y crecientemente China, la India, por un lado. Por el otro, es mundial porque la hambruna, la crisis alimentaria, como vivimos incluso en Argentina, está siendo pagada por todos los explotados del mundo. Estamos ante un conflicto de alcance mundial por este motivo, pero también claramente por su significado y su perspectiva, porque no está en discusión una cuestión o un conflicto de frontera, sino que está en discusión la reconfiguración de las relaciones sociales y políticas a la escala del mundo entero. Y la guerra es una gran tentativa de llevar adelante esa reconfiguración contra la clase obrera mundial, haciendo que unos obreros masacren a otros, haciendo que unos hambreen a otros. Un trabajo, una tentativa de liquidación de la clase obrera a la cual le oponemos la unidad de la clase obrera internacional para derrotar al imperialismo, derrotar a la burocracia restauracionista y abrirle paso a gobiernos de trabajadores y a la revolución socialista en el mundo entero. Este es el punto de inflexión de la historia que marca la impronta de este acto. Compañeras, compañeros, naturalmente también acá en la Argentina se da la espaldas a la guerra. Los actos que se convocan en estos días tienen a la cuestión de la guerra o ausente o simplemente como una consigna menor. La guerra, sin embargo, atraviesa por la médula toda la crisis política de Argentina. ¿No se ha agravado acaso la crisis intestina del gobierno con la formación de un ala que abiertamente está actuando y conspirando como un conjunto de funcionarios que trabaja para el Departamento de Estado norteamericano y para la OTAN? ¿No se ha convertido en un papel completamente muerto ese acuerdo firmado hace tan poco tiempo con el FMI, bajo el peso del dislocamiento económico, de la inflación? ¿No entraron en crisis acaso estas civilizadas paritarias de 4 cuotas, 5 cuotas o 7 cuotas que ya no resisten el paso de esta inflación galopante? Miren, la crisis mundial y la guerra ha dejado tambaleando inclusive el esquema de deuda y de financiamiento del Estado armado por este ministro Guzmán. En la última semana ocurrió un hecho que muy poca gente le dio pelota, pero este gobierno se endeuda en moneda nacional y cada tanto renueva los vencimientos de esos pagarés de deuda. En este vencimiento no pudo renovar la totalidad. Al mismo tiempo es muy claro que se ha reabierto una fuga de capitales. Y los que entienden de esto, más allá de la crisis interior, dicen:
La explicación de fondo hay que buscarla ya. Hay que buscarla en Estados Unidos, en el Banco Central de Estados Unidos, que se ha puesto a levantar los rendimientos del dinero que se coloca allá para absorber fondos, retirar dinero de todos lados. ¿Y para qué el imperialismo quiere absorber fondos? ¿Por qué el imperialismo prende la aspiradora? Para financiar la guerra, para rescatar a sus propios bancos y grupos capitalistas que a su vez son los que tienen que pilotear el financiamiento de la guerra. Es decir, que todo el escenario económico y político de la Argentina está sacudido por la guerra y naturalmente cuando hablamos de acuerdos con el FMI, cuando hablamos de fuga de capitales, estamos diciendo que los jubilados y trabajadores argentinos están pagando las balas, los drones y los misiles de la OTAN. Esa es nuestra unidad política, conceptual, de clase, con la cual abordamos este 1 de mayo. Compañeras, compañeros, yo recién me referí a la CGT. Y dije que lo único que había hecho era mandar, ¿no es cierto?, este mensaje que no había clima, pero no es verdad. Además de eso le mandaron una carta al gobierno, que están preocupados por la situación económica, por esto, por lo otro. ¿Y qué le piden? ¿Aumento de salario, de jubilaciones? No. Le dicen, por favor, aplíquenle el impuesto a la renta inesperada. Eso es el objetivo de la carta. Y dicen, aprovechemos la coyuntura de la guerra para juntar, ¿no es cierto?, un poco de dinero acá y llevar adelante los problemas salariales, los problemas sociales. Fíjense qué interesante, ¿no? El mundo, por un lado, se está masacrando con la guerra, por otro lado se está cagando de hambre por la guerra, en todos aquellos lugares donde se está viviendo la penuria alimentaria. La central de los sindicatos argentinos, en vez de atacar la guerra, en vez de denunciar la guerra, le dice a los patrones y al gobierno argentino, saquemos algo de provecho de la guerra, que se sigan matando a tiros, que se sigan cagando de hambre y cobrémosle un impuesto. Es decir, una CGT que no solo le da las espaldas a la crisis social, a la crisis mundial, sino que se proclama ante el gobierno como cómplice y socia de la guerra imperialista y de los monopolios alimentarios. Ahora, ¿por qué hace esto? Naturalmente para no luchar por el salario. Porque es una manera de decir, mirá, yo no muevo un dedo frente a lo que está ocurriendo con la inflación, con la caída del poder adquisitivo. En todo caso, vos aplicá un impuesto y si el impuesto te sale y si te pagan y todo lo demás, entonces algo a lo mejor viene para este lado. Es decir, es una burocracia sindical que está con la guerra y que no lucha por el salario. En oposición a esa política, en este acto de política obrera, llamamos a una lucha firme, a asambleas, a autoconvocatorias, a coordinadoras para abrir en todos lados la lucha por el salario en conexión con una lucha enorme también contra la guerra imperialista, porque luchar contra la guerra imperialista es luchar contra los gobiernos que en el mundo entero y también acá liquidan nuestro derecho al trabajo y liquidan nuestro derecho al salario. Yo me referí, compañeros, a la burocracia sindical.
Pero la ausencia o la omisión de la cuestión de la guerra es más amplia. La izquierda en la Argentina también la ha soslayado. Se han repartido volantes en estos días donde no, convocando al 1 de mayo, ni se menciona la cuestión de que hay una guerra. Es decir, que tenemos una izquierda que afronta la crisis mundial con un enfoque nacionalista, provincialista. ¿Por qué lo hace? Y es una forma más de adaptarse a eso que tantas veces hemos señalado, el electoralismo. Claro, como toda una parte enorme de la opinión pública mundial imperialista asocia a la escalada de la OTAN como una empresa de la democracia contra el autoritarismo, entonces, bueno, mirar para otro lado frente a la guerra es una manera de acompañar o seguir la corriente de esta opinión pública que es manipulada en favor del imperialismo, ¿no es cierto?, y en favor de la OTAN. Pero es un modo también de negar el alcance verdadero de la crisis nacional y de las tareas que tiene planteado acá el movimiento obrero. En ausencia de esa política, nos encontramos con otra cuestión. La izquierda ha apartado la cuestión de la guerra, pero mientras tanto se ha declarado víctima de Javier Milei, del fascista Javier Milei. Puede ser una víctima y pueden ser potencialmente muchísimos trabajadores víctimas de un fascista. El único problema que dirigentes de izquierda en los últimos días han decidido afrontar esa situación presentando una denuncia en el INADI. Es decir, le han pedido a Victoria Donda que los proteja de Milei. Entonces, ¿qué tenemos acá? Otra expresión grosera de electoralismo. Es decir, victimizarse, ¿no es cierto?, proclamarse una minoría discriminada y colocarse bajo el alero del progresismo que ha sido históricamente socioeconómico y político de todos los antecesores de Milei. No es nuestra política. A los Milei de ahora y a los Milei de antes, la clase obrera les dio otra respuesta. Cuando los tatarabuelos de Milei formaban brigadas antihuelga, como el Frente Antipiquetes que quiere formar este chico que va a la legislatura, cuando ellos formaban esas brigadas antipiquetes, la clase obrera constituía piquetes de defensa de su lucha y de su acción obrera. Cuando un émulo de Milei en Colombia dijo que proponía que se vote un protestódromo para cuando hubiera alguna huelga, una lucha en Colombia, a los 2 meses la clase obrera colombiana, por su propia fuerza, por su propio impulso elemental, declaró una huelga general que duró largos meses. Colombia entera se transformó en un protestódromo y por lo tanto no tenían sentido ya los protestódromos. Esa es nuestra política. Organizar, recoger la historia y el mandato de la clase obrera para constituir sobre esa base un planteo de lucha y de organización frente a una crisis que tiene indudablemente una potencia, ¿no es cierto?, y un contexto completamente explosivo. Lo nuestro no es la queja, no es el rezongo.
no trabajamos para ser sobrinos, segundos o terceros del progresismo mediático, del progresismo oficialista. La descomposición de la política patronal, por supuesto, debe ser explotada para unir el programa de la izquierda, del socialismo, con la clase obrera. La burguesía en la Argentina ha perdido la iniciativa y con un trabajo de propaganda, de organización sobre la clase obrera, es necesario que política obrera sea un gran factor, un factor decisivo en que la clase obrera de Argentina tome la iniciativa. Compañeras, compañeros, quiero para terminar y recogiendo el eje de nuestro acto y de alguna manera de lo que planteé también, rescatar el sentido profundo del internacionalismo. No somos internacionalistas simplemente o solo por un sentimiento difuso de solidaridad entre los trabajadores. La clase obrera es la única clase social que tiene intereses que sobrepasan las fronteras nacionales. Es la única clase que puede terminar, por lo tanto, con el tormento de las guerras, de los antagonismos nacionales. Es la única clase social que puede sacar al mundo de este pantano, de este marasmo, y llevar adelante una reconstrucción social, económica integral sobre la base de una regulación consciente y de una cooperación de todos los que en el mundo vivimos de nuestro trabajo. Ese es el sentido profundo del internacionalismo, la unidad de la clase obrera como única clase social que puede efectivamente trasponer los antagonismos nacionales que se expresan por la guerra. Y por lo tanto, es indudable que una guerra mundial como esta, por sobre todas las cosas, es una guerra contra la clase obrera, contra su unidad internacional. Somos internacionalistas para defender esa unidad de la clase obrera en esta escala y en la escala de todo lo que ocurre en las luchas que palpitamos. Miren, acá, en esta ciudad de Buenos Aires, hay una fábrica enorme de más de 1000 obreros. La fábrica que produce, por ejemplo, las camisetas de la selección argentina y que, naturalmente, tratándose de la camiseta de una selección, muchas veces sirve de pasto, ¿no es cierto?, para el chauvinismo o para el patrioterismo. Pero esas camisetas son fabricadas por obreros de países migrantes que ganan 200 pesos, $1 la hora. 200 pesos la hora. Y fueron un enorme conflicto para reclamar por el salario. Política Obrera estuvo y está con ellos. Y a esos compañeros, a los que están militando el conflicto, incluso a los compañeros que han despedido, le queremos decir desde acá y a ellos y a cada uno de ellos, compañeras, compañeros, tienen en Política Obrera un lugar de lucha, de organización, de militancia para construir un partido de la clase obrera y un partido internacional que barra con las barreras de la guerra, que barra con los antagonismos que dividen a la clase obrera y que por lo tanto nos dé una perspectiva a una crisis que probablemente nunca hemos vivido. Para terminar, compañeras, compañeros, nuestro Partido Obrero, Política Obrera, ha realizado numerosos actos de lucha y de clarificación política en su historia. Actos donde hemos tenido que bregar no simplemente con el clima,
también con la policía, con las prohibiciones, con las proscripciones. Nos hemos levantado sobre todas ellas, nos hemos levantado sobre todos los obstáculos y estamos acá, como la clase obrera que se levanta de los obstáculos, de la división, de la guerra y de la explotación espantosa para construir su propio destino. Muchas gracias.